Hola, bendiciones, les habla el pastor John García del Ministerio Internacional Generación de Fuego y hoy estamos en su sesión de podcast y hoy tenemos un tema muy interesante y es acerca de las maldiciones generacionales. Y vamos a comenzar hablando lo que dice el libro de Éxodo capítulo 34 versículo 7, donde dice: mantener la misericordia para miles de personas, perdonar la iniquidad y la transgresión y el pecado, y eso de ninguna manera borrará a los culpables, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los niños hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Una de las definiciones de maldición viene del latín maledictio, que significa hablar mal y abarcar desde el anhelo y la desgracia en el momento de enojo hasta supuestos poderes mágicos o castigos divinos. La palabra maldición a veces aterra, porque muchos creen de que de manera continua algo sucede en sus casas, en su cuerpo, en sus emociones, en su economía. Y mucha gente dice: ¿por qué no me funciona tantas cosas? ¿Por qué a veces no tengo? Lo dice en sus términos humanos: no tengo suerte en el amor, no tengo suerte económicamente, ¿por qué vivo tan enfermo? Y resulta de que las maldiciones tienen un patrón, y ese patrón tiene que ver con la sangre, tiene que ver con la genética. Las maldiciones vienen a través de la línea de las sangres, el ADN, el gen de las sangres. Y es obvio que los patrones de pecado se transmiten a través de las familias. Por eso es que vemos relativamente cosas que suceden, comportamientos, similitudes, estados. Así como usted a veces dice: no, es que mi hijo tiene mucho parentesco, gestos, formas de ser como su padre, aún la manera de hablar, costumbres. Hay cosas que son buenas, pero también en este caso hablar de las maldiciones es hablar de algo hereditario que destruye. Y por eso leímos en Éxodo 34 que estas maldiciones van pasando de generación a generación. Y por eso es este podcast, para que usted pueda romper todas esas cosas que han venido afectando día tras día su vida, su entorno, su familia. Y cuando adquirimos o heredamos un hábito o creencia pecaminosa de nuestros padres que afecta negativamente nuestras vidas, a lo que nos rodean, esto se conoce como una maldición generacional. Lo que yo les decía a ustedes: el papá ebrio, borracho, alcohólico, y resulta de que ese comportamiento va a seguir de generación en generación, porque es algo que cuando hubo concepción, se concibió, cuando el esperma con el óvulo se mezcló, creó los cromosomas, creó una sangre, una genética, y en la cual, quieran o no quieran, si no se rompe en Cristo Jesús, se va a heredar. Esto parece sorprendente, pero es una vivencia. Entonces muchas personas estarán diciendo: ¿por qué no tengo esa bendición de ser diferente? ¿Por qué mi papá, mamá se divorciaron y mi hogar tampoco funcionó? Por las maldiciones generacionales. ¿Por qué mi familia vive estados de pobreza y esto sigo yo en la misma línea? Por una maldición que se tiene que cortar. Y para eso son estos podcasts, para darnos a entender muchas cosas que inconscientemente venimos cargando, pero necesitamos quebrantar en Cristo Jesús. Esto nos afecta negativamente nuestra vida, lo que nos rodea. Esto se conoce como una maldición generacional. Es el lado oscuro del comportamiento transmitido a través de la generación. Pero es posible romper este ciclo de sufrimiento. La familia es importante para Dios, y está claro que no piensa simplemente en términos de individuos, sino también términos generacionales. Mateo capítulo 1 versículo 17 dice: así que todas las generaciones de Abraham a David son 14 generaciones, desde David hasta el cautiverio en Babilonia.
son 14 generaciones. Y desde el cautiverio en Babilonia hasta que Cristo son 14 generaciones. Cuando Dios dice, mira también, ve a tu familia, ve de dónde vienes, mira a tus antepasados y mira a tus hijos y a tus nietos. Mire que usted ve en contexto estas generaciones venían de cautiverio en cautiverio. Y es lo que a veces no tenemos en cuenta. A veces tomamos suavemente estas cosas, comportamientos, hábitos, economía, la vida emocional, la trascendencia mental de nuestras generaciones. Entonces vemos patrones repetitivos, familias donde se vive la promiscuidad, familias donde se vive el hurto, familias donde se vive la brujería, la hechicería, y van abarcando de generación en generación. Al hacer un convenio con Abraham, Dios nunca dijo una sola vez te voy a bendecir, siempre dijo te voy a bendecir a ti y a tu descendencia. Génesis 22, 17, 18. Abraham obedeció a Dios y fue bendecido, y sus descendientes también fueron bendecidos, porque la bendición tiende a correr a lo largo de la línea de sangre. Abraham venía de una familia idólatra. Abraham venía de unos padres paganos, pero cuando obedeció a Dios y salió de su parentela, rompió maldiciones. Yo quiero que en esta primera sesión entiendas que aquí debemos de determinarnos. Aquí tenemos que tener carácter. Aquí tenemos que tener reconocimiento, arrepentimiento, invocar la sangre de Cristo para que sean quebrantadas muchas cosas, maldiciones, patrones de conducta que venimos arrastrando de generación en generación. Hoy te bendigo y espero que este podcast haya sido para ti de mucha utilidad para cada una de tus cosas. Shalom.